Kaixo, lurralde batzordea hasten dugu. Lehenengo puntua, expediente 421/2019 udal expedienteak hitzarmen bidez amaitzeko akordioa onartzea eta halaber hiribidean dagoen higiezinean exekuzio aginduei eta exekuzio subsidiarioari buruzko expediente judizialak. Lanzagorta 2019, Zalla, Mendieta, Dorrea. Primer punto, expediente 421/2019, aprobación del acuerdo de terminación convencional de los expedientes municipales y expedientes judiciales relativos a diversas órdenes de ejecución y ejecución subsidiaria en inmuebles sito en Avenida Lanzagorta 39 de Zalla, Torre Mendieta. Bueno, junto con la convocatoria se os ha facilitado el expediente con la propuesta de acuerdo y el resto de la documentación, y bueno, también ha sido sometido a periodo de exposición pública en el Boletín Oficial de Vizcaya. Doy la palabra a Javi. Bueno, básicamente ese convenio de terminación de los diferentes procesos judiciales con los propietarios de Torre Mendieta, así como el permiso por su parte para poder actuar el ayuntamiento en las obras necesarias para mantener este edificio patrimonial municipal. Este mismo convenio, como digo, reflejaba la necesidad de exposición pública durante 20 días y la respuesta a alegaciones. Se ha respetado esa cláusula del convenio y tras la exposición pública no ha habido ningún tipo de alegación. También el convenio recogía el ratificar dicho texto por el Pleno. Para poder llevarlo a Pleno es necesario dictaminarlo, por esto se trae a esta comisión. Y agradecer la presencia de José Ángel Esnaola, abogado municipal en los procesos judiciales que se han mantenido por parte de los propietarios de Torre Mendieta, por si hubiera alguna pregunta jurídica al respecto sobre los antecedentes de este expediente, y agradecer la presencia del arquitecta municipal también por si hubiera alguna pregunta pues, sobre las actuaciones técnicas que se están realizando sobre Torre Mendieta. Irene. Guardión guztioi. Bien, bueno, voy a empezar diciendo lo que habitualmente suelo decir, lo último, que es que nos vamos a pronunciar con el voto en el Pleno. Lo segundo que tengo que decir es que nosotros como grupo político IAJ-PNV, en diferentes ocasiones hemos solicitado que haya un acuerdo con la familia y hemos solicitado desde el inicio de todo este expediente o de todas estas actuaciones que precisamente se negociara, se hablara y se llegara a un acuerdo favorable para ambas partes. Esto era allá por el año 2016, cuando se inician las primeras órdenes de ejecución, y claro, ahora nos encontramos ya en el 2019, en marzo del 2019. Hubiera sido deseable que este acuerdo, para evitar pues sinsabores a la propia familia, para evitar gastos añadidos tanto a la familia como, por supuesto, al ayuntamiento, de costas procesales de todos los procedimientos que están abiertos y que se han venido desarrollando durante todos estos años, porque es más de un año, que se hubiera llegado a un acuerdo en aquel momento. Y hoy pues hubiera estado resuelto este asunto de una manera pues más eficiente, vamos a decir así, para la administración, por lo menos con menos gastos y menos sinsabores. Dicho esto, el contenido del acuerdo, hoy ya digo que no nos vamos a pronunciar, que lo haremos en el Pleno, y lo que sí tenemos es algunas preguntas.
el acuerdo, que por cierto nosotros no hemos conocido que había una publicación en el boletín. Yo suelo entrar, la verdad, que al boletín habitualmente, pero tampoco éramos... sí, ahora la tenemos, José Ángel, lo tenemos en el expediente. Me refiero a el momento en el que se publica para dar margen a esos 15 días que pudiera haber habido alegaciones o aportaciones, que no sé si es el caso que un grupo político hubiera podido hacerlas, igual solamente era la parte correspondiente, no tengo ni idea, pero no hemos sido conocedores de que este documento se había publicado en el boletín oficial para dar ese margen de 15 días de alegaciones o aportaciones. Nosotros en el pleno, creo recordar, ordinario pasado, yo pregunté a ver si este documento no se tenía que traer a pleno para aprobar dentro de los ruegos y preguntas del último pleno ordinario que ha sido el primer miércoles de marzo. Claro, no se nos contestó, como es la costumbre, contestar al de 2 meses en el siguiente pleno, y en este ínterin no hemos tenido ninguna información en relación a este convenio. Es decir, no sabíamos que estaba en exposición pública, que bueno, a lo mejor nosotros tenemos que estar al tanto de todas las publicaciones en el boletín, pero claro, no teniendo una dedicación exclusiva y profesional al ayuntamiento, pues a veces es muy, muy complicado, ¿no? Pero en cualquier caso, ya digo que lo que traemos hoy son algunas dudas o preguntas. Las órdenes de ejecución que en su día se establecieron y que fueron firmadas por el arquitecto municipal en aquel momento en el Ayuntamiento de Zalla, en este documento de convenio se dice que, bueno, o vengo a entender como que quedan, pues no sé si sobreseídas o cuál es exactamente el trámite procesal que tienen. Yo lo que planteo es, claro, aquello era una orden de ejecución con un informe de un arquitecto municipal que establecía una actuación en base a una serie de argumentos que eran peligrosidad, etcétera, 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 que era lo que reiteradamente vía decreto de alcaldía se ha estado confirmando y haciendo valer, vamos a decir así, por parte del ayuntamiento. Mi pregunta es si no debe haber otro informe del mismo nivel y público, de un ente público, que vale, puede haber un informe de un particular, pero un informe de un particular no sé hasta qué punto tiene validez para tomar un acuerdo en el seno del Pleno, porque hay una orden de ejecución en marcha que no sé si ha habido un trámite jurídico o interno, que igual esa es la pregunta, que haga que aquella orden de ejecución que tenía unos argumentos y que diseñaba una forma de actuar o una pretensión de actuación en base a un interés público con el que nosotros en aquel momento no terminábamos de compartir porque nos parecía bastante excesivo. Pero el caso es que se emitió, el caso es que se llevó adelante, se firmó, hay decretos y fueron vigentes y además durante todos estos años 17 y 18 pues se han ido validando y lo dice este documento también, ¿no? Entonces, ¿cómo termina ese trámite? Y pasamos ahora, porque sí que es verdad que este expediente tiene un informe urbanístico reciente de la arquitecta municipal actual, pero hasta donde yo he podido identificar es un informe urbanístico que habla de la capacidad constructiva, vamos a decir, de la posibilidad de suelo urbanizable, de la parte que es urbanizable y la parte que no, pero no habla, es decir, no contradice aquella orden o anula aquella orden de ejecución que en su día se emitió. Entonces, no lo estoy dando por supuesto, es lo que yo interpreto del expediente, pero a lo mejor se nos ha escapado algo y hay un trámite que
que no conocemos o que no hemos sabido interpretar en el expediente. Claro, porque hay decretos. Entonces, hay decretos de por medio y es verdad que ahora se llega a un acuerdo con la familia en el que la obra que se va a hacer no tiene nada que ver, a mi juicio, con lo que se programó en un primer momento. Y esa es la pregunta, ¿no? Porque antes era total y absolutamente necesario hacer aquello, ahora es otra cosa y en medio como pasamos de lo uno a lo otro. Esa es una de las cuestiones que teníamos duda. Luego también tenemos otra pregunta y es cuánto está gastado totalmente, cuánto está gastado y cuánto está previsto gastarse totalmente desde el inicio del procedimiento hasta hoy en obras o en trámites procesales o en costas o en honorarios de asistencia jurídica o en lo que sea, todo lo que es el informe económico de gasto de todo este procedimiento hasta el día de hoy y lo que está previsto gastarse, porque entiendo que la obra se está ejecutando y bueno, no sé si esa es todo lo que hay que hacer o es más, tampoco lo desconozco. Luego, el convenio habla de 100 metros cuadrados de cesión por parte de la familia al ayuntamiento. Dice que no necesariamente tienen que ser en Torre Mendieta, que pudieran ser en algún otro, pues entiendo, propiedad de la familia o local o lo que fuera. Lo que sí dice el convenio, creo que es el convenio o el informe de la arquitecta, es que deben ser metros cuadrados residenciales. Yo en algún sitio lo he leído. Ahora no sé si lo voy a encontrar fácilmente, pero en algún sitio he leído que se trata de metros cuadrados residenciales. Entonces, mi pregunta es, si son residenciales, entiendo que no sirven que se ceda por parte de la familia al ayuntamiento metros cuadrados que no vayan a ser para construir vivienda, aunque sean para urbanizar alguna cuestión. Entiendo que no servirían, no lo sé. Quiero decir, hoy no sabemos dónde están esos 100 metros cuadrados que la familia cedería al ayuntamiento en pago de esto, porque no está definido en el convenio. No sé si el equipo de gobierno lo sabe, pero nosotros no lo sabemos. Pero mi pregunta es si exclusivamente tienen que ser residenciales o no, porque creo que hay algún lugar, y lo encontraré. Sí, la estipulación sexta del convenio. Dice, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la estipulación segunda de este convenio, las partes manifiestan su voluntad de trabajar conjuntamente en la identificación del instrumento de ordenación estructural y o pormenorizada en vigor o que pudiera aprobarse en el futuro por la corporación municipal y que incluso se pudiera determinar de común acuerdo en un futuro y nuevo convenio urbanístico que permitiera materializar en el propio edificio o en otro suelo de la propiedad el uso residencial previsto en las normas subsidiarias municipales vigentes en el 98. Entonces, este uso residencial previsto entiendo que es residencial, o sea, de vivienda, pero que no lo sé. Eso es lo que preguntamos. La otra pregunta es si no debería acompañar, y de hecho lo solicitamos de cara al Pleno, a este convenio un informe de intervención donde se establezca una valoración económica de lo que se ofrece por parte de la familia y de lo que va a sufragar el ayuntamiento, porque entiendo que este tipo de acuerdos o convenios, pues igual que las permutas públicas o lo que fuera, quiero decir, aquí hay un bien privado que se compensa con un bien público. Entonces, entiendo que debería haber un informe de intervención que diga que la compensación es equilibrada.
que no hay ningún tipo de pérdida patrimonial para el ayuntamiento, siendo deseable que haya un acuerdo, y siendo deseable que hubiera habido un acuerdo hace mucho tiempo, pero los acuerdos hay que establecerlos correctamente. Entonces, y como esto es una entidad pública, pues también debe de quedar en el expediente, entiendo, todo bien reflejado y bien garantizado. Lo de cómo termina el expediente de las órdenes de ejecución ya lo he planteado. Si no, sería necesario otro informe de la arquitecta y también otro decreto en ese sentido para finalizar expresamente esa parte y iniciar lo nuevo. Y bueno, yo creo que más o menos las dudas que teníamos pues las he planteado. Esto sería, de momento. Es que ricasco. Sí, sin prejuicio de que puedan dar respuestas técnicas y jurídicas los asistentes, sí que quiero puntualizar un par de cosas. En cuanto a el importe económico de lo que se ha gastado y de lo que se prevé gastar, se recopilarán esos datos y se harán llegar. Prefiero dar los datos precisos que cifras aproximadas que luego puedan dar lugar a malos entendidos. En cuanto a las órdenes de ejecución anteriores y la supuesta necesidad de algún informe del mismo nivel para tomar un acuerdo, simplemente aporto, y sin prejuicio de que puedan decir lo que consideren oportuno tanto José Ángel como Laia, que este equipo de gobierno, todas las decisiones que está tomando en este expediente y en otros, están soportadas por la opinión de los técnicos. Es decir, aquellas órdenes de ejecución se hicieron en base a los informes del arquitecto municipal en aquel momento, y la actuación que ahora mismo se está realizando en Torre Mendieta se ha hecho en base a un proyecto que la arquitecta municipal ha considerado oportuno que debe realizarse y que debe realizarse por un arquitecto externo especialista en este tipo de trabajos. Es decir, que no ha sido ningún capricho del equipo de gobierno el encargar, el externalizar la redacción de ese proyecto, sino que ha sido precisamente a petición de la arquitecta municipal. En ese sentido, los informes, los proyectos que están dando lugar a las actuaciones han sido respaldados por informes propios del arquitecto o arquitecta municipal en su caso, o de los proyectos que han dicho que deben de realizarse. Por lo demás, dejo que podáis aportar lo que estiméis oportuno, Laia, José. No sé si antes de que, para precisar, si puedo, para Irene. orientarle. Yo me refería a que sí es verdad que hay un informe de la arquitecta municipal del 14/6/18 que dice que se plantea como técnicamente adecuada la realización de la opción de vaciado y refuerzo estructural interior para apear la edificación conforme al presupuesto analizado de Construcciones Villanueva como una de las alternativas para mantener la edificación. En cualquier caso, esa opción deberá ir acompañada por un informe técnico de un arquitecto que asegure que esta opción es adecuada para el mantenimiento del edificio y, en su caso, que no hace falta ninguna acción más para evitar su deterioro progresivo, acompañado de las medidas de uso y mantenimiento que deberá adoptar la propiedad. Igualmente, se deberá informar a Patrimonio, de la Diputación por el tema de la protección, etcétera, etcétera. Pero hasta donde yo tengo entendido, lo que se está haciendo realmente no es esto. Y el informe posterior a este no es un informe, como decía, en relación a validar lo que internamente hay que hacer, sino que es un informe urbanístico. Entonces, a mí me da la sensación, que quizá estoy equivocada, por eso lo planteo, que entre las órdenes de ejecución del arquitecto Álvaro Cerezo, este informe de la arquitecta actual de 14/6/18 y lo que hoy se ha adjudicado y se está ejecutando, falta una, no sé, algo. Javi.
Bueno, vuelvo a repetir. Hay un proyecto que se ha encargado, porque así lo ha indicado, aparte de los informes que hace la arquitecta municipal también ha encargado que se haga un proyecto y se ha hecho un proyecto a un técnico que cumplía los requisitos que ha dicho la arquitecta municipal. Es decir, que además de los informes de la arquitecta municipal están los proyectos que ella misma ha considerado oportuno que se encarguen. Pero bueno, dejo que respondan ellos. Olaya. Vale, a ver, bueno, en cuanto a la diferencia de lo que haya podido haber desde que se dictaron las primeras órdenes de ejecución ahora, pues evidentemente el paso del tiempo no ha ayudado al edificio y también, bueno, pues ahora tenemos mucha más información del edificio, de cómo funciona, qué es lo que le ha pasado y demás. Aparte de eso, en el informe que tú mencionas que redacté yo, se recoge todas las actuaciones que el arquitecto Diego Martín Saiz ya recogió en su informe y que nosotros estimábamos que había que hacer. Por parte de la propiedad se solicitó que se valorara la opción del apeado interior, entonces es cuando nosotros contestamos que bien podría ser una solución técnica aceptable, pero siempre y cuando viniera avalado por un arquitecto que firmara esa solución como técnicamente viable y que eso asegurara la estabilidad del edificio. Como esto no se llegó a realizar, nosotros seguimos por nuestro camino y considerando todo el tiempo que había pasado desde este primer informe que había redactado el arquitecto Diego Martín hasta la actualidad, solicitamos un nuevo informe porque ya vimos que bueno, pues se había deteriorado. Entendíamos que se podía haber deteriorado otros elementos estructurales con la información que teníamos de acceso al interior, que era pues muy poca. Y entonces cuando solicitamos este nuevo informe de lo que ahora mismo se está haciendo y se está haciendo en base a ese informe externo que se ha solicitado. Sí. Pues nuestra solicitud es que haya un informe de la arquitecta municipal. Yo no sé si tiene que validar, no validar, eso ya la arquitecta municipal sabrá, pero creo que para tomar un acuerdo en el Pleno es necesario que haya un informe de un técnico público, de un técnico como la arquitecta municipal en este caso, que es, entiendo, el que tiene valor. Porque si no, yo no sé ya sí sacar muchas conclusiones, pero si no, tenemos encima de la mesa una orden de ejecución firmada por un arquitecto municipal donde está, y decretos de alcaldía, donde está garantizado qué es lo que hay que hacer y por qué en base al interés público y bueno, porque aquellas órdenes de ejecución eran muy potentes y bien o mal justificadas, pero estaban justificadas, firmadas por el arquitecto y por el alcalde, y hoy nos estamos pasando a tomar un acuerdo en el Pleno con un convenio que recoge una actuación diferente y en medio no tenemos un informe de técnico municipal que lo valide. Nosotros solicitamos para el Pleno que haya un informe de técnico municipal competente o bien que valide lo que se está haciendo o si no lo valida, pues que haga lo que estime oportuno. Pero que para tomar actuaciones, que por cierto, dicho sea de paso, están ejecutadas o se están ejecutando porque está adjudicada la obra, que desde mi punto de vista quizá debería haber estado primero validado todo este acuerdo en Pleno y después ya ponernos en marcha para ejecutar la obra, pero bueno, está así, pues yo no sé si hay algún informe en ese expediente de ejecución, que no lo he visto, que valide todo esto, pero entiendo que son dos expedientes distintos, con lo cual a mí el que me interesa es el informe del técnico municipal competente de cara a tomar el acuerdo en el Pleno. Olaya. Vale, yo únicamente para contestar, y no sé realmente si es lo que solicitas, en el expediente de obra de la Torre Mendieta sí que hay un informe en el que se dice que ese informe es suficiente para proseguir con los trabajos y demás, y este informe es obligatorio realmente porque afecta a la estabilidad y estructura del edificio. Lo desconozco, No sé ese si- informe. Yo lo desconozco, no he visto ese expediente y ese informe. Si tú consideras que de cara al Pleno ese informe es suficiente, pues eso ya es el criterio del técnico. Yo lo que solicito de cara al acuerdo que vamos a tomar en el Pleno es un informe de técnico municipal o técnica municipal competente, que no sé si tiene que ser ese u otro, que valide
y que dé una continuidad legal a todo este proceso, porque lo que tenemos hoy encima de la mesa en el expediente de Torre Mendieta son las órdenes de ejecución firmadas por Álvaro Cerezo, más otro informe posterior, en este caso tuyo, del 14/6, que dice que pudiera ser posible hacer algo diferente a lo que las órdenes de ejecución establecían, pero que tampoco es lo que estamos haciendo. Entonces, yo estoy hablando más de legalidad del expediente que otra cosa. No sé, yo no sé si ese tiene que ser el informe o tiene que ser otro. Eso ya quedará en manos del técnico competente. Soluciones técnicas realmente siempre hay más de una. Y en este caso decidimos, solicitamos un informe externo y ese informe externo validó esta opción porque se afectaba menos a la solera, que está protegida y demás, más que el apeo interior, que es lo que proponía la propiedad. Pero bueno, todo eso es lo que dice el informe externo, que es un arquitecto el que lo firma, es un técnico competente en la materia. Ya, pero no municipal. Eso Sí, es a lo que yo me refiero. En cualquier caso... Nosotros solicitamos informe de técnico municipal competente. Creo que la postura Está clara. tuya está clara. El expediente, si no, es el 528/2019 y el informe municipal es del 12 de febrero. Ya, pero nosotros solicitamos informe para el Pleno. Bueno, a ver si puedo ayudaros a resolver algunas de las preguntas jurídicas, ¿vale? También estoy aquí porque este expediente se ha alargado en el tiempo, como tú has dicho, Irene, y ya ha habido alguna fase en la que he intervenido yo, pero a partir del 20 de enero, que ya nosotros dejamos de tener el contrato con la oficina técnica, ya no he intervenido, pero es verdad que de fases anteriores sí, ¿vale? Entonces, quiero dejar claro esto porque del 20 de enero en adelante ya no he intervenido y el texto que se ha publicado en el boletín del 19 de febrero del 2019, ¿vale? Yo también lo he estado leyendo para venir a la comisión y prepararlo, pero no es exactamente un documento de los que yo haya preparado, porque creo que estuvimos en una junta que os entregué un borrador en negociación, que no sé si era el nivel 2 o el nivel 3, y el último que yo hice ya tenía el 7. Y seguro que este documento es de versiones muy posteriores, ¿vale? O sea que en eso quiero dejarte claro hasta dónde he intervenido. En realidad hay 3 expedientes administrativos, ¿vale? Un expediente administrativo lo componen 2 decretos. La familia también nos ha pedido precisión y el texto es muy amplio y en los antecedentes lo puedes ver. El 944 y el 788, ambos decretos son del 16. Estos 2 decretos efectivamente tienen el informe del entonces arquitecto municipal de Álvaro y dictan una orden de ejecución por razones de urgencia y interés público, ¿vale? Y como dice la cláusula primera, la familia los impugnó, dando lugar a un contencioso administrativo. ¿Qué sucede con estos decretos? Que no se da un cumplimiento voluntario y se abre otro expediente, que lo abre el decreto 563 del 2017, para hacer una ejecución subsidiaria de esos 2 decretos anteriores por parte del ayuntamiento. Y, de hecho, se solicitó autorización judicial que se concedió por parte del juzgado y los jueces que han intervenido en estos 2 expedientes administrativos, que los han chequeado, aunque sea preliminarmente, porque los contenciosos han acabado parando para llegar a este acuerdo, pues estas razones de interés público han sido validadas judicialmente y por eso se ha permitido al ayuntamiento entrar en una propiedad privada. Pero, como verás, en el propio documento se hace referencia a que el tope de estas órdenes de ejecución tenía un determinado valor económico, que eran los 60.132,72 euros que aparecen en el exponendo tercero, ¿vale? Es decir, hay 3 decretos que se dictan en 2 expedientes que están conectados, o sea, uno es el orden de ejecución y otra es ejecución subsidiaria, dan lugar a 2 procedimientos judiciales y el debate que se está haciendo en esos 2 expedientes y en esos 2 procesos contenciosos administrativos, que también refleja el documento, que son el recurso contencioso administrativo, el 333 del 2016 y el 210 del 2017, son el control judicial de esos 2 expedientes municipales y
por ejecución subsidiaria, que la hace el ayuntamiento, esa es la obra que se acomete. ¿Me explico? Es decir, hay 2 órdenes de ejecución y un expediente de ejecución subsidiaria común para esas 2 órdenes de ejecución, que lo que hace el ayuntamiento es imponer fácticamente, hacer las obras correspondientes a esas 2 órdenes de ejecución mediante la ejecución subsidiaria con este presupuesto. Y la validación judicial provisional que tienen esos 2 expedientes, ¿vale? Digamos que sería la primera parte del convenio. Entonces, no sé si os acordáis que en los anteriores documentos en los que hemos hablado, este importe de la orden de ejecución, que lógicamente es una deuda de la propiedad privada, porque una cosa es que por razones de urgencia la haya hecho el ayuntamiento y otra cosa es que no lo deude la familia, cuando se empezó a trabajar en un acuerdo hablamos de que se podía pagar con una subvención foral, porque no nos olvidemos que es un edificio que tiene un determinado, no voy a entrar en ese debate, un determinado tipo de interés cultural y hay unos informes de patrimonio sobre ese valor cultural del edificio que están en el exponendo 4, verás que hacen referencia a estos informes. La posibilidad de hacer el pago a través de las subvenciones que corresponden a la familia pues es muy complejo, pues porque para eso hubiera hecho falta que la familia hubiera hecho las obras voluntariamente ella y las estuvieran a su nombre, pero como se estaban haciendo en ejecución subsidiaria era muy complejo. Estuvimos con patrimonio y a partir del borrador 7 precisamente se ha cambiado la fórmula de pago. El pago no se hace a través de las subvenciones, sino que se hace a través de esta dotación pública que aparece en la estipulación sexta. Bien, hay un momento, como ha explicado Laia, que la propia ejecución de las obras y las necesidades que se van conociendo una vez que se entra, porque hay que pedir permiso judicial para entrar, y bueno, a través de los técnicos que han intervenido, se propone ampliar las intervenciones que hay que hacer en el edificio. Ampliarlas sobre lo que estaba previsto en los decretos iniciales, que como te digo son el 788 y el 944. Y esa ampliación se determina en otro decreto de alcaldía, que es el, si no me equivoco, el 1339 del 17. Efectivamente, que está en el exponente segundo, por eso está en otro exponente, está en el segundo, en 1339. Entonces, ahí lo que se le pide a la propiedad es, bueno, todo un trabajo de identificar las nuevas necesidades de obras, etcétera, que hasta donde yo recuerdo por las negociaciones que ha habido, lo que sucede es que esas necesidades de obra tienen mucho que ver con la preservación de un bien que tiene un determinado interés para el municipio y lo que hace el convenio es que esas obras finalmente las asume el ayuntamiento y las de la ejecución subsidiaria las asume la familia. Eso es de la lectura del convenio lo que yo entiendo. Si me equivoco, pues ya me lo diréis. Pero yo eso es lo que entiendo del convenio que he leído en el boletín. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Que como había unos expedientes administrativos y unos procesos judiciales, porque este decreto que te digo, el 1339, también es judicializado y da lugar al tercer contencioso al que se hace referencia en la estipulación cuarta, que sería el 3-2018, el contencioso 3-2018. Como te decía, lo que ha sucedido es que estos recursos se han suspendido, ¿no? Siguen esta situación de suspensión, para intentar cerrar el expediente administrativo del que entra en causa a través de un acuerdo. Esta figura, que estaba en la Ley de Procedimiento Administrativo anterior, en la nueva, en la 39/2015, está en el artículo 86, se llama terminación convencional. Entonces, respecto a tu pregunta de si hace falta un decreto o un acto administrativo nuevo, en mi interpretación, bueno, ahí está el secretario municipal si tiene que corregirme, el propio acuerdo plenario constituye el acto administrativo que pone fin a los expedientes administrativos. Esto dice el artículo 86, que el acuerdo pone fin al expediente. No todo expediente, porque estamos acostumbrados a que los expedientes se terminen siempre de una determinada manera. Bueno, yo intento explicar que el acuerdo convencional es una fórmula de terminación del expediente. Si sobre ese acuerdo hay que poner un decreto, o eso ya no me corresponde a mí decirlo. Digo que el acuerdo plenario va a concluir, lo dice el propio título de la información pública, dice información pública de propuesta de acuerdo de terminación convencional de los expedientes administrativos que tiene el ayuntamiento abiertos, que son los que antes he señalado. Entonces, eso es como yo puedo explicar jurídicamente el sentido de este convenio,
que sería un acto administrativo. O sea, es que no puede ser otra cosa. De naturaleza convencional, pero es un acto administrativo. No es una disposición, es un acto. No sé si tengo la palabra para dos dudas que me han surgido al hilo de lo que se ha explicado. Gracias. Una, en ese decreto que ha mencionado del 1339/2017, he creído entender que lo que se plantea es ampliar la orden lo que contenía la orden de ejecución y no anular, sino ampliar. Sí, sí. Pero claro, es que no se ha ejecutado es decir, no es que lo que se está ejecutando no es, sigue estando la orden de ejecución inicial sin que se haya anulado de alguna manera aquella pretensión que tenía esa orden de ejecución. No es que nosotros estemos en desacuerdo con el resultado final de todo esto, porque a lo mejor es cierto que es más razonable lo que se va a hacer ahora que lo que se pretendía que se hiciera antes. A lo mejor sí, pero no es óbice para que los expedientes estén bien construidos, tengan todos los informes de legalidad y de técnicos necesarios y, por supuesto, con más razón, y ahora enlazo con lo último que me planteaba, si el acuerdo de pleno va a ser, no sé, esta figura la desconozco, pero entiendo que, como lo ha dicho, acuerdo convencional es de alguna manera el que concluye todo el expediente y lo que va a misa, vamos a decir, ¿no? Vulgarmente, Sí, sí. para entendernos, ¿Es así? pues hombre, con más razón para que todos, no solo la oposición, sino todos los que tengan que tomar acuerdo en este pleno, que previamente han tomado decisiones en algunos casos vía decreto con un informe de un arquitecto que decía X, pues ahora yo no digo que tenga que haber un decreto previamente al acuerdo del pleno, porque eso, un decreto es una resolución Sí, sí. o un acto que emite un órgano, que es la alcaldía, y el pleno emitirá otro acto o tomará resolverá de otra manera, que es un acuerdo. Pero el decreto, yo no sé si tiene que estar o no tiene que estar, pero el informe yo sí lo solicito. Porque, claro, si no, estamos tomando aquí un acuerdo, cambiando una cosa por la otra, desde mi punto de vista, sin que esté suficientemente reflejado en los informes técnicos correspondientes y sin que haya una finalización de lo anterior a salvo del voto en el Pleno. Pero claro, para tomar el acuerdo en el Pleno y emitir un voto con responsabilidad, pues yo entiendo que el expediente tiene que estar bien claro. Y para mí falta algo. Y cuando menos solicitamos ese informe técnico que diga que lo que las órdenes de ejecución y la orden subsidiaria de ejecución decía que era necesario hacer, pues por las razones que sea, y habrá que argumentarlo y justificarlo y avalarlo, ya no es necesario hacerlo. Y es suficiente con esto otro. Que, ojo, si el informe, o sea, si el hilo conductor es que lo de antes sí sigue valiendo y lo que hacemos es ampliarlo, pues es que entonces no estamos ejecutando lo de antes. No sé, aquí sí que me resulta todavía más complicado de entender porque hay una diferencia. Pero si lo anterior ya no es necesario y lo que vale es otra cosa que está avalada por un informe externo, lo que nos falta es el informe municipal. Porque a mí el informe externo para votar en el Pleno no me vale para nada porque podría estar prevaricando. Me vale el informe interno, el del técnico municipal, que me diga que este convenio que viene a Pleno es lo que hay que hacer y técnicamente está bien y lo que decían las otras órdenes de ejecución y los otros informes, pues por la razón que sea, por el paso del tiempo, por la razón técnica que sea, ya no es válido. Solo por... A ver, el decreto, es que con números nos entendemos mejor. El 944 y el 788 del 16, que tienen unas órdenes de ejecución, se ejecutan
Es que se ha ejecutado materialmente, no es que no se hayan ejecutado, se ejecutan a través del 563 del 17. Tan es así que generan una deuda de 60.000 euros reconocida por la familia que la abona mediante la dotación. Entonces, a ver, no puede haber ninguna duda de que esas dos órdenes de ejecución se han ejecutado en la práctica, porque de hecho han generado una deuda y eso es lo que se abona mediante la dotación. Esa es la estructura de la primera parte del convenio. Y además, hay otro decreto, que es el que te he dicho antes, el 1339, que la ejecución y el cumplimiento de este decreto se acuerda en los términos que dice el convenio. Pero yo lo que quiero dejar claro, porque yo no soy un técnico en materia de estabilidad ni nada por el estilo, pero jurídicamente las órdenes de ejecución que se dictaron en el año 16, al no ser cumplidas materialmente y voluntariamente por la familia, se ejecutaron de forma forzosa por la administración, se ejecutaron. Y hay un expediente de ejecución subsidiaria, que es el que da lugar el otro decreto, el 563, y eso tiene una factura. Pues no, estamos validando todo ese proceso. Y hay otro decreto que es el 1339. Eso es como está hecho el convenio. Bueno, yo te lo explico. Luego la interpretación que tú hagas o que vosotros hagáis, la que queráis. Pero que hay 3, digamos, expedientes administrativos vinculados y 3 procesos judiciales vinculados. Y, lógicamente, cuando se llega a un acuerdo, la otra parte lo que quiere es acordar todo lo que tiene pendiente con el ayuntamiento, porque la familia tiene pendiente pagar una deuda con el ayuntamiento. Entonces, también quiere acordar cómo pagarla, que eso es lo que también se convenia. ¿Me explico? Porque el expediente no acaba en que hagas una obra, sino en la ejecución subsidiaria en que la abones. Tú lo has dicho cuando has dicho que querías un informe para ver que esa dotación sirve para pagar esa deuda. Y es así. Pero, quiero decir, que estamos confundiendo acabar de ejecutar una obra materialmente con acabar un expediente en términos jurídicos. Y para acabar un expediente en términos jurídicos, que es más amplio, está este convenio. ¿Me explico? No sé si me explico. Sí, perdón, no sé si tengo la palabra. ¿Tengo la palabra? Sí. Bueno, es por intentar resolver la cuestión. No me quiero alargar mucho más, pero sí, yo lo he entendido. La cuestión es que hasta donde yo sabía que puedo estar equivocada y si no es tan sencillo como que lo certifique la arquitecta en ese informe que hemos solicitado, la ejecución, las actuaciones que contenían las órdenes de ejecución anteriores no se llegaron a ejecutar al 100%, hasta donde nosotros sabíamos. Que si es así, bueno, es tan sencillo como que lo certifique el informe jurídico de la arquitecta municipal. Y lo que se está haciendo hoy, hasta donde yo sé, es algo diferente a eso. Que no sé si coincide con lo del decreto este que pide la ampliación, porque tampoco coincide con el informe de la arquitecta municipal de junio del 2018 que he leído yo antes, con el parrafito ese que planteaba como opción lo que la familia solicitaba y que eso no se está haciendo. Entonces, a mí me sigue faltando para que se finalice del todo el expediente a través de este planteamiento que es el acuerdo plenario como acuerdo convencional, que quede claro lo que está ejecutado, lo que no está ejecutado, lo que es necesario ejecutar, lo que no es necesario ejecutar, por qué, y lo nuevo, porque no hay un hilo de continuidad aquí. Puede que lo haya jurídico a nivel de procesos abiertos, no lo pongo en duda, ¿eh? Y tampoco pongo en duda que lo que vayamos a hacer finalmente técnicamente sea lo mejor. Y ya he dicho y insisto en que el acuerdo, entre otras cosas, hubiera estado mejor que se hubiera llegado en el minuto 1. Pero estamos hoy con esto aquí y no podemos obviar lo que hay en el medio, que son las órdenes de ejecución y la orden de ejecución subsidiaria y los decretos. Y luego la otra parte es, como bien dice José Ángel, el pago por parte de la familia de esa ejecución. Que, claro, tampoco sabemos a cuánto asciende.
Sí, realmente. Lo que pone el convenio, Irene, los 60.000, hay una deuda concreta. Es que lo dice el tercero. Vale, los 72... No, lo que pone en el exponendo tercero. Dice 60.132,76 Ya. euros. Pero va a costar más. Pero estamos hablando de las órdenes de ejecución por las que tú me Vale, has preguntado. Las órdenes vale. de ejecución Sí, que sí, se sí, esas impusieron tienen están valoradas. están valoradas. Pero la totalidad... Ya, pero yo no estoy hablando técnicamente. A ver si me puedo explicar jurídicamente. Esto tiene un procedimiento administrativo y legal. Tú me estás preguntando por actuaciones físicas sobre el inmueble y las obras, y yo te estoy hablando de un convenio en términos jurídicos, que es la parte de las órdenes de ejecución dictadas en el 16 y ejecutadas por un expediente de ejecución subsidiaria. Le falta, es que no acaban con que se hagan las obras que se hicieron, las que fueran, que yo no lo sé, pero que las obras que se hicieron tienen un impacto económico que también hay que cerrar, y este convenio cierra la deuda. Vale. Y lo hace a través de un proceso jurídico, como tú dices, que es. Y luego, esa misma obra, esa misma familia, ese mismo. Da lugar a otro decreto que también hay que cerrarlo en todos los términos. Y el convenio también lo aborda. Sí, sí. Por eso yo preguntaba también cuál era el coste total por parte del ayuntamiento de todo lo que se ha ejecutado y lo que falta ejecutar y todo eso. Y, claro, saber si esos 100 metros son equivalentes, claro. Yo, por no repetirnos todos una y otra vez, porque creo que las posiciones y las peticiones están meridianamente claras. Me parece que ya he informado respecto a que los gastos en los que se han incurrido prefiero decirlos puntualmente y no dar una cifra alzada, y se dará esa respuesta. Y respecto al informe que Irene ha insistido en que quiere de la arquitecta municipal, habrá que ver cómo se elabora o si ya existe, porque ya ha mencionado Olaya como hay un informe en un expediente y que se acudirá a ese informe y se verá si es suficiente o si hay que completarlo para que en un único documento se dé la continuidad de la explicación de las obras que se han ejecutado, de las obras que se están ejecutando y cómo tiene una consistencia y una coherencia la parte que ya se ha hecho y la que se está haciendo ahora. Evidentemente ha quedado clarísimo que se está requiriendo un informe y vamos a trabajar en ello. Quiero decir que no vamos a redactar ese informe aquí ahora, o sea que por evitar repetir una y otra vez lo mismo. Para pleno lo hemos solicitado. Vale. También, claro, para pleno. Kepa. Bueno, por un tema de conflicto de intereses, en la votación me voy a ausentar. Pues pasamos a dictaminar. Aldeko botoak, abstentzioak. Nosotros nos pronunciaremos en el pleno. Bukatu dugu.